Muchas gracias, César, por todo. Lo único que te aclaro que hace más de 35 años y medio hace que estoy acá ahora. Ese dato que tenías era medio viejo. Ahora ya hace 35 años y medio que estoy acá, en Buenos Aires. Así que ya soy tan porteña como montevideana después de tantos años. Vamos a empezar entonces viendo los textos que se usan en contra de las personas LGBT, que realmente no son muchos. Siempre tengo un contacto de Puerto Rico, que es profesor también, que dice que hay como 2.678 o algo así, textos que hablan en contra de la opresión de los pobres, pero hay solo 6 textos y un relato que se usan contra las personas LGBT. Sin embargo, se habla en muchas iglesias mucho más en contra de las personas LGBT que en contra de la opresión de los pobres, que tienen nada menos que 2.678 o algo así textos en la Biblia que hablan en contra de eso. Sin embargo, eso ya nos debería dar para pensar un poco. Eh, en realidad se usan 6 textos y un relato. El relato es el de Sodoma y Gomorra, que ya lo deben haber visto muchas veces usado de esa manera. Nada que ver. Si leemos no solo el relato en Génesis 19, sino el Génesis 18, que es el capítulo anterior en que los ángeles van y se encuentran con Abraham. Abraham los recibe en su casa, anuncian la futura maternidad de Sara, y luego van a la casa de Lot, ahí capítulo 19, donde ocurre lo de Sodoma. Lot vivía en Sodoma. Eh, y siempre se habla de que esa violación grupal que querían hacer los hombres de Sodoma contra los huéspedes de Lot, que resultaban ser ángeles, aunque ellos se imaginaban que eran solamente extranjeros, pero en realidad eran ángeles. Y eso de la violación grupal es una cosa que se usaba mucho en la antigüedad y se usa hasta el día de hoy en las guerras como una forma de humillación. Tanto se lo hacen a varones como a mujeres, mucho más a mujeres porque supongo que lo encuentran más divertido, pero el tema es que eso se usa hasta el día de hoy. Se usa la violación como una humillación de enemigo, de las esposas de los enemigos, como en el caso de las guerras, o de los extranjeros en algunas ciudades muy perversas como Sodoma y Gomorra en el Medio Oriente, cosa que era totalmente en contra de las leyes hasta de Dios, porque se consideraba la hospitalidad como un deber sagrado en el Medio Oriente, lo cual no es extraño porque en general son tierras bastante áridas donde no hay posibilidad de arrancar una banana un poco o algo así, comer algo, sino que hay que llegar a la casa de alguien y que ese alguien le abra a uno las puertas y le dé de comer y lo reciba y le ofrezca hospitalidad. Y por eso era que tanto Abraham como Lot se sentaban a las puertas esperando a los visitantes para ofrecerles su hospitalidad, porque la hospitalidad era un deber sagrado como ley de toda la zona del Medio Oriente. Pero aparte era no solo un beneficio para el que lo recibía la hospitalidad, el viajero que no tenía dónde quedarse y tenía de pronto alguien lo invitaba y tenía un techo sobre su cabeza y un plato de comida caliente, sino también para el hospedador. La persona que recibía en su casa era honrada por ese viajero que aceptaba quedarse en su casa. Por eso era que Lot y Abraham se sentaban a las puertas esperando a ver si venía algún viajero para tener el honor, la hospitalidad y esas personas, la, la alegría de recibir quien los recibiera y les diera su hospitalidad. Era un deber sagrado en toda la zona hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Mi esposo Severino siempre contaba que cuando estuvo viajando en moto, pero cuando era joven viajaba en moto por Medio Oriente y todo el mundo le abría las puertas y le daban de comer y lo recibían en su casa y podía dormir bajo un techo y así, porque las leyes de hospitalidad
en Medio Oriente se siguen hasta el día de hoy. El colmo de la inhospitalidad era tratar de violar al extranjero, al viajero que venía, en lugar de darle hospitalidad, tratar de humillarlo de la peor manera. Y eso es lo que tratan de hacer los de Sodoma. Hay tres razones por las cuales este relato de Sodoma no aplica para nada a un tema de homosexualidad. Una, porque dice que todos, el pueblo de Sodoma, desde el primero hasta el último, se juntaron delante de la casa de Lot pidiendo que sacara a los viajeros para que les hicieran una violación, los conociéramos, como dice el texto, la idea de hacerles una violación grupal como humillación. Y, pero es imposible, porque que fueran todos homosexuales, jamás en ninguna parte del mundo la mayoría de la gente va a ser homosexual. En los lugares donde este, se han hecho estadísticas, entre un 5 y un 7% de la población es homosexual, solamente y en todas las variantes de la diversidad sexual, incluyendo transexuales, incluyendo lesbianas, incluyendo bisexuales, todas las variantes de la diversidad sexual ocupan solo un 5 o un 7% de la población. Imposible entonces que en Sodoma toda la población fuera homosexual, es imposible. O sea que no, ya ahí nomás por la ciencia comprueba que eso es absolutamente imposible que ocurriera. Lo que se juntaron, probablemente los varones además, para hacer una violación correctiva, humillación total de esos viajeros que estaban hospedándose en la casa del otro. Y hay otra razón de muchísimo peso, que cuando Ezequiel, nada menos que un profeta de Dios, enumera los pecados de Sodoma en 16, 49 y 50, Ezequiel 16, 49 y 50, hay una lista de pecados de Sodoma, Gomorra estaría incluida, y ninguno tiene que ver con sexo. Son todos pecados de falta de hospitalidad, de agresión a los débiles, de opresión a los pobres, de no tener misericordia con los desvalidos y de no amparar al viajero o a la viuda y al huérfano, que eran el epítome de las personas más necesitadas en la antigüedad. Esos son los pecados de Sodoma, es decir, no hay nada que tenga que ver con homosexualidad, ni con sexo siquiera, ni siquiera con sexo, no hay nada en toda esa lista de Ezequiel 16, 49, 50. Y la otra es la intertextualidad, que Severino, mi esposo, siempre enfocaba tanto en sus clases que como que la Biblia interpreta la Biblia, como dice el viejo refrán, pero significa que siempre hay que buscar en textos anteriores al que estamos estudiando y textos posteriores a ver si no hay algo que tenga que ver con lo que estamos viendo y estudiando. Y nos vamos a encontrar en el capítulo 18 que anuncia a Abraham que va a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra porque sus pecados han llegado hasta el cielo y han cometido pecados gravísimos. O sea, antes de que hubiera habido el intento de violación grupal. Cuando todavía los ángeles, que eran 3 en este caso, estaban en la casa de Abraham, ya Dios había decidido destruir a Sodoma y Gomorra por sus pecados, es decir, no los iba a destruir por homosexualidad, los iba a destruir por la falta del deber de la hospitalidad, por la falta del deber de cuidar al desvalido, por las faltas que habían llegado hasta el clamor de la ciudad, había llegado hasta el cielo, por los pecados que luego va a enumerar Ezequiel, ni más ni menos. Así que tenemos esas 3 razones por las cuales no se habla de eso, se habla de una violación grupal y se habla de una ciudad que ya estaba condenada, no fue condenada por eso que pasó en la casa de Lot, sino que ya Dios había decidido condenarla. Incluso en el capítulo anterior hay toda una
una especie de regateo que hace Abraham: si hubiera 100 justos no salvarías a la ciudad, si hubiera 100 justos tal vez, pero y si hubiera 50 y si hubiera 10, termina creo que con 10, creo que es la última cifra. Obviamente no había ni 10 justos siquiera, porque solo se salvan Lot y su familia, así que había como 4 nada más. Eh, pero está todo como un intento de Abraham de salvar a esa ciudad, y sin embargo no encontró ni 10 justos Dios en esa ciudad. Así que ya estaba condenada desde mucho antes de que sucediera este intento de revelación grupal. Así que tenemos esas 3 razones por las cuales este texto de Sodoma y Gomorra no tiene nada que ver con homosexualidad. Se ha interpretado así por prejuicios viejos de intérpretes ya desde la Edad Media o anteriores, que hablaron de esos temas que no, en realidad es muy lateral esto, es impresionante los versículos que hablan de eso, pero es muy lateral en lo que tiene que ver con el argumento de la historia de Sodoma y Gomorra. Y luego tenemos 2 textos en el Antiguo Testamento que se usan en contra, que son Levítico 18:22 y Levítico 20:13, que son textos paralelos. El primero es el de 18:22, porque sabemos que fue escrito primero, no solo porque esté anterior en el, en el libro mismo, sino porque siempre el texto secundario amplía y agrega detalles que el texto primario no tenía. Es decir, el texto más simple es el primero y el texto más elaborado siempre viene en segundo lugar. Y el texto de 20:13 agrega castigos, se agrega un montón de cosas, recaerá sobre ellos, y fórmulas así muy impresionantes. Es decir, el texto de 18:22 viene primero. Pero tanto el de 18:22 como el de 20:13 están dentro del código de santidad, que es toda una porción enorme de Levítico, desde el capítulo 17 al 27, 10 capítulos, que hablan de santidad. ¿Qué se entiende por santidad? Santidad para los hebreos era estar apartados para Yahvé, para Dios. Eso era ser santo. Para Dios, santo significa apartado. Disculpen. Y entonces el código de santidad es un código elaborado por sacerdotes, por eso está en Levítico, para que el pueblo de Israel se diferencie de los pueblos vecinos, tanto de los pueblos de los imperios de turno, como de los pueblos cananeos que estaban alrededor. Es decir, son leyes que hacen que el pueblo de Israel sea un pueblo separado, santo, separado para Dios, y que se diferencie totalmente de las prácticas, tanto sociales como religiosas, sobre todo de idolatría, de los pueblos vecinos. Entonces, esos 10 capítulos están armados con ese fin. Ergo, es un código hecho por sacerdotes levitas en la antigüedad para que el pueblo de Israel se diferencie de los pueblos vecinos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros actualmente? Nada. Los cristianos ni siquiera los judíos modernos están bajo el código de santidad, porque el contexto histórico es otro. Así que son datos que podemos tener de lo que pasaba en ese momento, pero no aplican. De todas formas, son notables de lo que hablan. El 18:22 habla de que no se yazcan o algo así, o se acuesten con varones como con mujeres. Es decir, eran homosexuales o eran heterosexuales que en lugar de acostarse con mujeres se acostaban con varones. Ese es un dato ya. Y en el 20:13 dice cómo con una mujer, es decir, siempre hace esa confusión que indica que estas personas no eran directamente homosexuales. Pero vamos a ver además un dato muy importante en la palabra que se traduce como abominación, que en hebreo es toeba. Toeba es
abominación ritual se aplica solamente en contextos de templos y de religiones y de cosas rituales, ¿sí? Y ser toeba significa ser demasiado impuro como para acercarse a Dios, es decir, hasta el acercarse a Dios quedaba impedido para esa persona que era toeba, que era abominación, en el sentido ese de demasiado impuro para acercarse siquiera a Dios. Así que tenemos ahí un dato que nos indica que esto tiene que ver con una abominación ritual. ¿Y a qué se está refiriendo? Obviamente se está refiriendo a los kadeshim de los templos paganos. En los templos paganos había prostitutos y prostitutas, tanto varones como mujeres, que eran siervos de esos templos con los cuales los adoradores de esos dioses venían a tener sexo como una forma de unirse físicamente a esos dioses del templo. Así que esto se está refiriendo a tener sexo en contextos de adoración idolátrica en templos paganos con los kadeshim, que eran estos prostitutos de templo con el que algunos hombres iban a tener eh, relaciones sexuales como una forma de unirse al dios que se adoraba en ese templo. Siempre tiene que ver con impureza ritual y vamos a encontrar algo de impureza ritual también en el Acazaría del Nuevo Testamento. Pero ya vemos que los tres textos que se usan del Antiguo Testamento, tanto el relato que está mal interpretado, el relato de Sodoma y Gomorra, como estos dos textos del Código de Santidad aplicaban para un contexto histórico muy específico que era Israel rodeado de naciones paganas. Israel, una nación que había optado por Yahvé como su único Dios, pero las naciones que la circundaban tenían dioses y templos paganos a los que servían y en los que muchas veces algunos israelitas, supongo, irían de excursión como para tirarse una cana al aire con los prostitutos o prostitutas de esos templos paganos. Y eso era lo que el Código de Santidad se los prohibía, porque eso era idolatría directamente. Era entregarse a la adoración de un dios extranjero y dejar de lado a Yahvé, que era su único dios. Así que bueno, terminamos con los tres textos del Nuevo Testamento, dos textos y una historia en el Antiguo Testamento, y pasamos al Nuevo Testamento. Y el Cris, primero que encontramos es el de, perdón, perdón, faltan cinco sí, minutos. Ya, ay gracias. no, 5 minutos. no puede ser, no me da el tiempo para nada. ¿Puedo Dale, seguir un dale. poquito más? Sí, El sí, dale. Romanos 1, 26, 27 es un texto que se cita muy común. Por eso Dios los entregó y nombra un montón de pecados sexuales. Es un texto fuera de contexto, porque si encontramos un texto que empieza diciendo por eso, tenemos que ver por qué. Tenemos que ir hacia atrás a ver por qué. Y cuando vamos hacia atrás, vamos a ver que empieza el texto empieza en el versículo 18 y termina en el 32. O sea, no son los versículos 26 y 27, hay que analizar todo el texto. Y cuando analizamos todo el texto, habla en el versículo 18 que Dios está airado por la impiedad y la injusticia. Y luego del 21 al 32 nos vamos a encontrar un hermoso paralelismo que habla de idolatría, por eso Dios los entregó, y una lista de vicios a los que Dios los entregó. Y eso es un paralelismo de tres miembros, porque tiene tres partes, que se repite tres veces. Y el 3 es el número del énfasis, es decir, cuando Pablo escribió esto, estaba enfatizando este tema de la idolatría. Si entraban en idolatría, Dios los iba a entregar a pasiones vergonzosas y de todo un montón de cosas. En el versículo 21 habla, pero clarísimamente, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias ni le sirvieron, sino que se fueron
a otros dioses y se volvieron como necios y cambiaron la gloria de Dios por figuras y íconos. Ahí usa la palabra ícono, eikon en griego, íconos con forma de humanos, de aves, reptiles. ¿Qué es eso? Es idolatría. Es idolatría. Y tenemos una, a ver si se puede ver, esta es el paralelismo como queda. Los acusa de idolatría, dice que Dios los entregó, la lista de vicios vuelve en A', B', y C', el tema de la idolatría, Dios los entregó el vicio, los vicios, y luego en A segunda, B segunda, C segunda, otra vez la idolatría, Dios los entregó, y una lista de 23 vicios, por falta de uno o dos. 23 vicios, es decir, que ese texto está hablando específicamente de contexto de idolatría. Y otra vez, idolatrías en templos paganos, porque esta carta está dirigida a los romanos, gente cristiana del movimiento de Jesús que vivía en Roma rodeada de templos paganos donde trabajaban los hieródulos, que eran los kadeshim del Antiguo Testamento. En hebreo kadeshim, en griego hieródulos, que eran los que servían en esos templos con las mismas funciones que encontramos en el texto de Levítico del Antiguo Testamento. Y luego vamos a ir a 3 textos que nos quedan que están directamente mal traducidos. Mal traducidos. El primero es el de 1 Corintios 6, 9 al 11, que habla de, otra vez, de la injusticia, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Habla de hace toda una lista de injusticias o de pecados, los impuros, los idólatras, ni los adúlteros, ni los malacoi, ni los arsenocoitai, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, difamadores, explotadores. Ahora bien, todos esos pecados, excepto malacoi y arsenocoitai, que vamos a ver qué significan, tienen que ver con hacer daños a otros. Malacoi no significa afeminados, como lo trae la Reina Valera, o hay muchas otras traducciones traen malacoi traducido como afeminados. Malacoi significa suave o blando. Es la palabra que usa Jesús cuando habla de Juan el Bautista. Dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Un hombre de vestiduras suaves? Usa esa palabra, malacos. Y luego arsenocoitai, que es una palabra propia de Pablo que no se puede saber realmente qué quiere decir porque no se la ha encontrado en ningún otro lado excepto en comentarios de cartas de Pablo. Así que no podemos saber qué significa realmente, pero Dios no quiere las cosas raras y no nos deja nunca sin respuesta. Vamos a encontrar en 1 de Timoteo 8 al 11 un dato que nos va a dar por lo menos en qué contexto aplica esa palabra arsenocoitai. Habla de la ley, primero, que la ley, en este caso ya estamos en 1 de Timoteo, en una de las cartas pastorales, es del siglo II, no se refiere solo a la Torá, sino también a las doctrinas que se han ido elaborando en esa época. Y da una lista de 14 vicios, y que los agrupa en grupos de 2 o de 3. Tenemos vicios agrupados en grupos de 2, transgresores y rebeldes, impíos, pecadores, mentirosos y perjuros. Y los de grupos de 3 son parricidas, matricidas y homicidas, grupo de 3, fornicarios, arsenocoitai y andrapodistais. Andrapodistais es los secuestradores de personas para tráfico humano, es decir, para tráfico, para llevarlos a la esclavitud o para llevarlos a la prostitución. Son gente que secuestra personas para traficar con ellas. Eso es andrapodistais. Tenemos este arsenocoitai entre fornicarios, es decir, consumidores de pornografía y de prostitución, y andrapodistas, que son los que secuestran personas para llevarlos a la prostitución. Es decir, este término
que no sabemos realmente exactamente a lo que significa, pero está en esa línea de cuestiones de prostitución. O sea, podrá ser tal vez proxenetas, tal vez el que trafica con personas directamente para la prostitución, no podemos saber, pero está en esa misma línea. Por algo está entre porno y andrapodistas, que quiere decir fornicarios y secuestradores de personas para la prostitución y para todas esas cuestiones. Y ahí entre medio aparece Arseno Coita, y así que está en esa misma línea, tiene que tener algo que ver con la prostitución, de alguna forma u otra. O sea, no podemos saber exactamente qué es, pero podemos saber en qué línea está ese término que no se ha encontrado en ningún otro lado, excepto en la Biblia y en comentarios de la Biblia. Así que no se justifica traducir arsenocoita y como homosexuales, como traducen muchas Biblias. Las traducciones son realmente traiciones totales, a veces están alteradas a propósito para hacerlas coincidir con las ideas de la... Sí, ya termino entonces. Pero la cuestión es que no se justifica traducirlo como homosexuales porque no tiene nada que ver, tiene que ver con un contexto de prostitución. Y luego tenemos Judas 7, que es el último, que esto es directamente una traducción alterada de una manera de lo más sinvergüenza, porque dice, el texto es chiquito, porque Judas es una carta corta, el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ella, habiendo fornicado e ido tras carne extraña, tras sarcos jeteras, carne extraña, carne otra carne diferente, que se refiere a los ángeles. Pues la Reina Valera y muchas otras la traducen como ido tras vicios contra la naturaleza. No tiene nada que ver. En ningún lado dice parafusin, que es contra la naturaleza. Dice sarcos heteras, carne extraña. Así que ese texto está mal traducido a propósito. Yo me puedo jugar lo que quiera, que está mal traducido a propósito para tener otro texto más en que apoyarse, pero habla sencillamente del relato de Sodoma y Gomorra, que los habitantes de Sodoma fueron tras carne de ángeles, o sea, otra carne diferente, carne extraña, sarcos heteras. Así que no hay ningún texto en la Biblia, en toda la Biblia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, que hable en contra de la homosexualidad. Las personas que tienen esas ideas van a tener que cambiar o ser infieles a la Biblia, ustedes elijan.